están con la educación virtual, ¿no? Que empezó en marzo desde el año pasado. Con ella vamos a conversar sobre qué podemos hacer como país y cómo está afectando esta situación a los chicos. Norma, muy buenos días. Buenos días, Mabel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, qué bueno que RPP esté tocando el tema del retorno a la educación. Es que es sumamente importante. Estamos hablando de toda una generación de chicos que se van a encontrar con una gran desventaja. Y si la educación da oportunidad y no la tenemos para salir de la pobreza, el futuro que nos espera es realmente aciago, es gris. Y yo empezaba por subrayar las declaraciones del primer ministro. Y lejos de volver es una conversación política. ¿Te parece importante que los niños vuelvan este año al colegio a pesar de los retos que esto representa o ya lo pateamos para el próximo año? Yo creo que es importante que en el Perú abramos los ojos y seamos conscientes de la situación en la que están los niños y adolescentes y por lo que han tenido que pasar. Parece que nos hemos olvidado que los colegios públicos, bueno, la gran mayoría, porque sabemos que hay un número de colegios rurales que han abierto, bueno, la gran mayoría de colegios públicos en el Perú no abren desde diciembre del 2019 y hubo un conjunto de colegios privados que lograron abrir unos días en marzo del 2020 y de ahí se tuvo que cerrar por la situación de la emergencia. Entonces, ha pasado más de año y medio, ¿no? En esta situación, lo que era una medida de emergencia, como era encerrar escuelas, se ha vuelto una alternativa permanente y ahí sí estamos en problemas, porque entonces tenemos que romper esta inercia y tenemos que pensar en soluciones. Los problemas los conocemos y sabemos que es muy compleja la situación de las escuelas en el país, que hay brechas que todavía se han aumentado aún más en la pandemia, que los docentes enfrentan situaciones muy complicadas y que implican enormes sacrificios, como ha mostrado el reportaje que acabas de evidenciar, y es necesario darles todo el soporte, pero sobre todo recordemos que de alguna manera la política pública asumió que este era un asunto que las familias tenían que arreglar y tenían que resolver como buenamente podían, ¿no? Y yo creo que es momento de preguntarnos hasta dónde hemos llegado y por dónde van a estar las rutas de salida, porque la situación tal como está ya no es sostenible. Necesitamos tener claramente un curso de acción y en ese sentido, Mabel, a mí me han preocupado muchísimo las declaraciones del primer Bellido. ¿Por qué? Porque nosotros hacia fines de julio, ¿no? Sobre la base de los avances que ha estado haciendo el Ministerio de Educación a través de los planes de retorno, la estrategia Aprende en Comunidad, ya teníamos un horizonte. Podíamos seguramente discutir si era rápido, si era lento, pero ya estaba de una manera claro el norte. Yo estoy preocupada porque en estos días siento que hemos perdido esa claridad, ¿no? Y por eso es muy importante que el Poder Ejecutivo precise cuáles van a ser los pasos concretos para que efectivamente garanticemos una recuperación de la educación. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, se dice, ¿no?, que vuelvan en marzo, pateamos a marzo. Bueno, pero para que eso suceda y para que suceda bien y suceda de manera segura y suceda con calidad, tenemos que ponernos a definir medidas desde el día de hoy. Exacto. Y, por ejemplo, ¿cuáles podrían ser esas medidas? Porque estamos viendo lo que comenzó como pilotos en las zonas rurales, ¿no? La semipresencialidad, la obligatoriedad de tener todos los servicios, agua, ¿no?, para que los niños puedan asearse, la distancia que debe haber en carpetas, el uso de los espacios públicos. Digamos que ya tenemos el ABC, por lo menos, que nos da la primera ruta. Sí, mira, yo diría, Mabel, ok, claramente hay un frente que tiene que ver con la mejora de la infraestructura, ¿no?, de los colegios, ¿no?, garantizar que tengan pues los servicios sanitarios y lo que sea necesario para que los protocolos puedan implementarse, ¿no? Y bueno, esto también va a involucrar mejoras también seguramente en colegios privados, ¿no?, que están en ese curso. Pero hay un tema, yo creo que es fundamental, Mabel, y lo digo como antropóloga, que es el tema de las mentalidades. Nosotros somos un país que hemos venido de un manejo de pandemia donde ha primado el miedo. Creo que recordaremos, ¿se acuerdan cuando salió esa estrategia, de esa campaña donde básicamente culpabilizaban al niño por el contagio del abuelo? Sí. ¿No? Que generó en algún momento una discusión. Bueno, esa es la manera como hemos hecho las cosas en el Perú. El problema es que eso tiene consecuencias, porque entonces, ¿qué pasa? El miedo nos puede terminar de alguna manera y congelando. ¿En qué sentido? Ahora lo que tenemos es que hay muchos temores, así como hay padres que desean que este tema de retorno a clases pues se acelere, hay otros que tienen temores que son muy legítimos. El tema es cómo avanzamos a generar mayor información, mayor confianza. Yo creo que tenemos la oportunidad en el Perú. En el Perú tenemos algo de 5.119
escuelas que están dando servicios en semipresencialidad, principalmente en zonas rurales. ¿Qué podemos aprender de esas experiencias? ¿Qué podemos aprender de las estrategias, de la forma como se están organizando esas familias, los docentes, los niños? Es fundamental comunicar esa experiencia a la sociedad, porque ¿sabes lo que pasa, Mabel? Parte del problema es que muchos padres y madres no se imaginan cómo va a ser. Y yo creo que es momento que aceptemos que la escuela que conocíamos antes, la escuela que hubo antes de la pandemia, tal cual esa escuela de 8 a 3, no va a volver en un buen tiempo. Vamos a tener todos que adaptarnos a seguramente, digamos, situaciones donde tengamos que combinar el componente remoto, virtual, con presencialidad y clases cortas, algunos días, pero vale la pena el esfuerzo porque los niños y los adolescentes lo necesitan. Y probablemente en casa, cuando los niños vayan al colegio, tendremos que cambiar nuestras dinámicas. Es decir, por más que tenga personas vacunadas, abuelos, personas con enfermedades crónicas, los niños se tendrán que mantener alejados. Nuevamente, quizá dejemos de darnos esos besos y apapachos por mantener un protocolo, pero hasta ese sacrificio, ese esfuerzo, vale la pena, ¿no? Hemos demostrado que podemos cambiar nuestras rutinas familiares y no entiendo por qué nos podemos hacer un esfuerzo más para que los niños regresen a clases. Y tú hablabas de la comunicación y el miedo. Este gobierno parece que tampoco tiene la más mínima intención de iniciar una campaña de comunicación para poder atenuar ese miedo. Pero puede suceder igual que con las vacunas, que la gente tenía temor, ¿no? Que nos cambiaran genéticamente algo, que nos salieran antenas, que nos convirtiéramos en celular o qué sé yo. Pero cuando comenzaron a ver que más y más gente se iban vacunando, pues todos se unieron a eso y ahora solamente es un pequeño porcentaje que tiene algunos reparos. Entonces, hay muchos padres de familia y ya se han armado muchos movimientos y asociaciones de padres que están solicitando que sus hijos regresen a clases. Una de los criterios es el hecho de que esto sea paulatino y voluntario. Y precisamente de eso, por favor, Norma, hablemos tras escuchar a nuestros anunciantes. Muchas gracias. Voz del Perú. A un cuadro publicado por la UNESCO, un mapa, Perú sería uno de los últimos países en Latinoamérica en regresar a las clases semipresenciales. Pueden ir al cine, pueden ir al centro comercial, pero pueden estar inclusive en mítines, ¿no? Políticos, ahí donde hay aglomeraciones, pero no pueden ir al colegio. Hay un asunto de conciencia y prioridad que no se está tomando en cuenta por parte de quienes lideran el sector y el actual gobierno. Estamos conversando con Norma Correa, ella es antropóloga y también es madre y por supuesto que tiene esta preocupación porque no se puede patear el retorno hasta el próximo año. En ese sentido, Norma, y teniendo en cuenta el temor legítimo que tú mencionabas que muchos padres de familia tienen, pero también la voluntad y las ganas que otros padres tienen, ¿cómo se podría conciliar? ¿Cómo podríamos empezar? Quizá teniendo no como un lugar de clases, pero un punto de encuentro inicial, los patios de los colegios, ¿algo se puede hacer? No, totalmente, no. De hecho, ya tenemos un instrumento, ¿no? Que es la estrategia Aprendo en Comunidad, que la aprobó Minedu, ¿no? Hace unos meses y permite el uso del espacio público. El tema, Mabel, es la implementación de estas normativas, ¿no? Tenemos que acelerar y poner un claro liderazgo a sacar adelante la educación y sobre todo alternativas, porque ¿sabes lo que sucede? Yo siento que a veces el debate no está enfocado en el sentido correcto, ¿no? Muchas veces se queda en que si debemos abrir o no debemos abrir. Eso ya no está en discusión. La discusión para el Perú es cómo vamos a abrir porque es urgente. Entonces, a ver, primer punto, Mabel, me parece fundamental aprender de la experiencia de esas más de 5.000 escuelas públicas que ya brindan servicios en semipresencialidad. Tenemos que aprender de ellas, tenemos que aprender de la experiencia internacional de países similares al nuestro que ya han logrado avanzar en esta línea. Un segundo tema que es crucial es entender por qué de las 68.000 escuelas que están habilitadas por el Ministerio de Educación para abrir, ¿por qué no abren? Esa es una gran pregunta que sería fundamental que el Ministerio precise y aclare a la ciudadanía. ¿Por qué si tenemos 68.000 escuelas habilitadas por el sistema del Ministerio de Educación, por qué esas 68.000 no están brindando clases? ¿Qué es lo que está pasando? Ahora, si uno va y lee, investiga
lo que surge es esta noción de que tiene que haber un consenso de la comunidad escolar, que tiene que haber, el acuerdo del gobierno regional. Ok, el tema es cómo hacemos que esto funcione en un contexto donde hemos tenido las declaraciones que hemos escuchado al premier, incluso el propio presidente. El día sábado en la Asamblea de Gobiernos Regionales también ha señalado que desde su perspectiva no debe volver las escuelas hasta que haya la vacunación para todos. Ese es un yo quiero ser un poco confuso, un poco más confuso, si me ¿no? permites, Norma, yo quiero ser un poco más atrevida, ¿no? Y con el respeto que los profesores se merecen, hemos visto a muchos que hacen actos heroicos. Por un lado está el tema de infraestructura de los colegios y quizás sea esa una de las explicaciones por los que los colegios, tantos miles de colegios no abran, pero me pregunto, y creo que la pregunta es legítima, ¿no habrá reticencia de parte del magisterio, de parte de los profesores, por este mismo temor? ¿No será entonces mejor hacer que quienes lideran esto puedan hacer como una campaña de comunicación, algo? Porque claro, no los puedes obligar a los maestros, así como está la situación, no es que los puedas obligar a que vayan a clases, pero si el fin último de la educación es el niño, entonces ¿de qué estamos hablando? No es el profesor, es el niño. No, el SUTEP hace unos días sacó un comunicado, ¿no?, con una lista de sugerencias, ¿no?, que incorporaban mejores de infraestructura, pero claro, también incluían otras demandas, ¿no?, históricas del sector. Entonces, a ver, yo pienso que hay un sector importante de maestros que apoya esta agenda, ¿no? Seguramente, como todo en la vida, puede haber un sector que más bien prefiere el status quo, pero yo creo que hay que construir con los que apoyan esta agenda. Sí, yo creo que ahorita estamos en un momento muy, muy importante, Mabel, porque creo que ha habido un despertar en la ciudadanía. Tú misma lo has señalado, la labor de estos colectivos, o estos madres, padres, o personas que sin necesariamente tener una condición de paternidad o maternidad levantan su voz ante la incoherencia, ¿no?, de una sociedad donde ya discute si vuelven los estadios y no tenemos claridad sobre este tema. Entonces yo creo que estamos, yo creo que en una buena oportunidad de impulsar una gran cruzada por la recuperación de la educación y transmitirle al ministro Cadillo que pues va a tener el apoyo, ¿no? Lo que se necesita es claridad. Así es. Porque volviendo a lo que te decía, con estas últimas declaraciones que hemos tenido, tanto el presidente como el premier, ha generado confusión, porque también existe un grupo de padres muy activos que desea que se vuelva al colegio, pero repito, cuando se pide regreso a clases, no se está hablando de las clases que habían antes. Eso no es posible. Los colegios no van a volver de 8 a 3. Lo que se quiere son soluciones flexibles que brinden una alternativa de presencialidad, porque esto ya es un tema que no solamente tiene que ver con lo académico, tiene que ver con la salud mental, con el bienestar emocional de los estudiantes, que hay que decirlo, como sociedad no hemos priorizado su agenda. Muy de acuerdo, Norma. De alguna manera, uno de nuestros principales temas que debemos reflexionar y actuar. Muchísimas gracias por estos minutos, y nosotros vamos a seguir dedicando tiempo en radio para poder informar y ver soluciones, construir, no poner trabas. Los niños tienen que regresar a la semipresencialidad y desde RPP lo estamos impulsando. Nuevamente, muchísimas gracias a Norma Correa. Son las 11:57. Esta secuencia llega gracias a Chocolate Caliente Sol del Cusco, un sol de amor en tu familia.